Lamentaciones 3, 21 al 26. Y como hemos dicho, ya el año llega a su fin. Este es el último domingo del año, pero también esta es una temporada que probablemente muchos de nosotros comenzamos a revisar nuestras listas de cosas que prometimos hacer a principio del año. Y yo no sé cómo le fue con su lista, pero empezamos a evaluar si logramos esa meta que nos propusimos, si quizás fue una meta quizás inalcanzable, algo que dijimos realmente esto no es para mí y lo dejamos antes de que iniciara el año. Quizás la meta incluía, comer más saludable, ir al gimnasio, hacer más ejercicio, tener más contacto con nuestros seres queridos, nuestros familiares, emprender un negocio, ser el mejor alumno, ser el mejor en nuestro trabajo. Cualquier meta quizás nos hemos puesto, establecernos económicamente, o quizás los más espirituales, leer la Biblia en un año y ya en marzo ya estuvieron ahí decayendo, o por lo menos leer un capítulo al día de la Biblia y establecer una rutina devocional. Muchos de nosotros nos propusimos metas a principio del año y nos dimos cuenta que a mitad de camino ya estuvimos tambaleando en nuestra meta y quizás tenemos que ajustar nuestras metas para el siguiente año porque quizás era una meta inalcanzable. Realmente me propuse algo muy alto y no debiese bajar quizás un poco la vara. Pero lo cierto es que al finalizar cada año es un tiempo de tomarnos una evaluación o autoevaluación acerca de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho, de lo que hemos cumplido y de lo que no hemos cumplido. Las cosas positivas, pero también las cosas negativas. Y así como miramos al pasado, también miramos hacia el futuro. Vemos el año 2025 que viene y entonces nos ponemos a planificar qué es lo que vamos a hacer de este nuevo año para aprovecharlo de una buena manera. Y para muchos, este año quizás ha sido un año no tan bueno. Quizás algunos han pasado por pérdidas familiares, quizás algunos han roto alguna relación con alguna persona, quizás algunos de ustedes los despidieron en sus trabajos. Quizás para usted no fue un año tan bueno, pero quizás para otros fue un buen año. Y usted puede recordar ese año diciendo, la verdad que 2024 fue un buen año. Fue un año donde, pude ver crecimiento espiritual, donde pude cumplir mis metas, en donde pude, tener un reconocimiento en mi trabajo. O quizás vi a algún hijo, una hija que nació, o algún nieto, alguna nieta que nació, y usted puede decir, la verdad que este año fue un año bueno, dentro de lo que cabe. Y cada quien entonces puede evaluar su año en base a lo que ha vivido. Si quizás, para usted fue un año bueno, entonces usted dice realmente 2024 fue un año exitoso. Y los que tuvieron un mal año dicen que se acabe pronto este 2024 porque ya quiero que llegue el 2025 para ver y para poder hacerlo de una buena manera. Pero curiosamente es el mismo año para todos. Todos vivimos el 2024, pero con resultados diferentes y con perspectivas diferentes dependiendo de la persona. Muchas personas, al ver el año que tuvo, pueden llegar a la conclusión de que fue un año bueno o malo, dependiendo de su situación, pero al mismo tiempo evaluamos a Dios a través de cómo estuvo el año. Si su año fue bueno, entonces nosotros decimos, Dios me bendijo, Dios estuvo conmigo, Dios me prosperó, Dios ha sido un Dios fiel. Pero si quizás tu año no fue tan bueno, quizás la perspectiva que tú tienes de Dios hasta este punto del año, tú puedes decir, quizás Dios me abandonó. Dios, la verdad que no estuvo tanto conmigo como otros años. No sentí tanto su presencia como años anteriores. Y quizás tu fe a este punto del año, a este último domingo del año, tu fe ha decaído. Y tú te encuentras en una etapa en donde dices, la verdad es que parece que Dios me abandonó, se olvidó de mí, volteó su cara. Y este año realmente no ha sido uno de los mejores para mí. Pero lo cierto es que sea que tu año haya sido bueno o malo ante nuestros ojos,
Hay una cosa que es segura y hay una cosa que no cambia, hermanos. Y lo cierto y lo seguro es que Dios ha estado allí. Dios ha estado allí contigo, en los momentos buenos y en los momentos malos. Dios no abandona a sus hijos. Dios no los deja al destino, a la suerte, a ver cómo se la arreglan. Dios ha estado presente y Él ha mostrado su misericordia en tu vida. Y muchas veces nosotros no lo notamos por las aflicciones, por las pruebas que vivimos, las dificultades de la vida. Pero la verdad no cambia, a pesar de que nosotros vemos algo totalmente diferente a nuestros ojos. Pero la verdad es que Dios ha estado allí y esa verdad no cambia porque Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia. Y sin importar las circunstancias que tú hayas vivido este año, Dios sigue estando allí mismo, en su trono, reinando y gobernando los cielos. Y justamente lo que vamos a estudiar en el día de hoy en este pasaje vamos a ver que a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar del entorno nuestro, de las cosas negativas que pueden rondar a nuestro alrededor, aún así podemos nosotros descansar en que Dios está presente y Dios nos va a guiar en sus caminos. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de la aflicción, la tribulación y la prueba, Dios está allí presente con nosotros. Porque nuestras circunstancias no son Dios, sino que Dios es Dios. Nuestras circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Y Dios nos ha mostrado y nos seguirá mostrando que Él es un Dios fiel. Acabamos de cantar acerca de la fidelidad de Dios. Oh, tu fidelidad. Cuán grande es tu fidelidad, oh Dios. Y esa es una verdad que tenemos que recordar. Así que vamos a leer esta porción del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 21 al 26. Y vamos a ver entonces cómo esto aplica a nuestra vida para este 2025 que vamos a iniciar. Vamos a leer entonces, hermanos, y por última vez le voy a pedir que se pongan en pie para leer esta porción de Lamentaciones, capítulo 3, versos 21 al verso 26. Y vamos a leer, lo tienen en la pantalla, lo pueden ver en sus Biblias. Dice así: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, este texto es increíble. Y queremos pasar estos minutos meditando en la fidelidad tuya que has tenido con tu pueblo y que tienes cada día con nosotros. Señor, y a pesar del año que hemos tenido, sea bueno o sea malo a nuestros ojos, tú has guiado cada hilo dentro de nuestra vida. Cada historia, cada etapa, tú la has provisto dentro de tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que en esta hora, en estos minutos que podamos estar meditando en tu palabra, que podamos, Señor, prestar atención a ella, aplicarla a nuestras vidas y cobrar ánimo para este próximo año que viene. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios bondadoso. Y te pedimos que nos podamos maravillar del Dios que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Acabamos de leer este texto de Lamentaciones 3 y para, como siempre, entender este pasaje nosotros tenemos que colocarlo en el contexto de lo que el autor está escribiendo. Y para eso entonces tenemos que saber quién es el autor. El problema es que el libro de Lamentaciones nunca identifica quién es el autor, pero muchos estudiosos dicen o le entregan la autoría al profeta Jeremías por muchas razones. Y asumimos entonces que esto es así. El profeta Jeremías se encontraba escribiendo en un tiempo que era un tiempo devastador para el pueblo de Israel. Y si usted estuvo el domingo pasado, es un tiempo cercano al profeta Isaías cuando estaba escribiendo y estaba viendo la desolación del pueblo de Israel. La nación
se había alejado de Dios y por ende la ira de Dios cayó sobre el pueblo, su pueblo escogido, y Dios trajo a una nación para castigar a su pueblo, y esa nación fue el pueblo de Babilonia, con su rey Nabucodonosor, y ellos entonces estaban sitiando Jerusalén, estaban tomando posesión de la tierra, y de esa manera entonces estaban llevando cautivos a las personas hacia Babilonia. Y algunos pocos quedaron en esa región, en Jerusalén, pero realmente ya estaba todo destrozado, estaba todo destruido. Imagínense estar en esa posición, viendo que su nación está destruida, que había llegado otra nación a conquistar, que habían tantos muertos, viendo a tanta gente atacando a otras personas, viendo cómo quizás tus familiares, tus amigos estaban siendo llevados cautivos a otros lugares. Imagínense en los zapatos o en las sandalias de Jeremías, y en medio de eso, entonces, en ese escenario fúnebre, este poeta, este autor, escribe estas palabras que expresan, por supuesto, el lamento, el peso que él estaba viviendo como pueblo, pero al mismo tiempo también escribe personalmente en este capítulo 3. Si se fijan en el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Jeremías dice, yo soy el que ha visto la ira de Dios cayendo sobre el pueblo de Israel. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Jeremías habla como el representante del pueblo y habla en plural. Y él dice, nosotros estamos siendo afligidos como nación, como pueblo. Pero en este capítulo 3, Jeremías habla de una manera personal, con sus propias palabras, diciendo y expresando el dolor que él está sintiendo. Y fíjense cómo el autor escribe lo que estaba viviendo en estos versículos. Vamos a leer un poquito más antes a lo que acabamos de leer, versículos del 2 al versículo 8. Este es el dolor expresado de Jeremías en este momento tan triste para la nación de Israel. Dice, Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, ¿qué dice? Él cierra el paso a mi oración. Este es el dolor expresado del poeta, del profeta Jeremías. Cuando nosotros leemos estas palabras, nosotros podemos notar desesperación, angustia, dolor, tristeza, aflicción por lo que ellos estaban viviendo. Y quizás tú, al evaluar tu año, quizás tú hayas pasado por etapas como el profeta Jeremías, por tiempos difíciles, en donde ves que todo te sale mal, en donde ves que quizás todo el mundo está en tu contra, que tu carga se hace cada vez más pesada y te sientes afligido hasta los huesos, como dice Jeremías. Incluso puedes pensar que al orar, Dios no está allí escuchando tu clamor y tus oraciones. Y quizás tú te encuentras en este momento, o te has encontrado en este año 2024, como el profeta, inundado de dolor y lleno de tristeza al ver la situación que le estaba rodeando. Pero vamos a sacar 3 conclusiones a las que todo creyente tiene que llegar, tal como el profeta lo hizo, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Y esto nos va a servir para el próximo año, porque por supuesto que el próximo año va a venir también con lo mismo. Vamos a tener 3 conclusiones acerca de cómo debemos vivir en medio de tiempos duros y dolorosos. Y en primer lugar, y ustedes si quieren anotar en su boletín, al estar en medio de prueba y de tormenta, de una tormenta tan grande como la que describimos recién, en donde no hay más esperanza para nuestra situación, tenemos que recordar
que sus misericordias son nuestra esperanza. Sus misericordias son nuestra esperanza. Vamos a leer desde el versículo 19 para entender y para ver este cambio que Jeremías tiene. Fíjense del versículo 19. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Es dolor. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Pero versículo 21. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que alguien que haya estado tan angustiado, que haya expresado tan dolor por las circunstancias que estaba viviendo, ahora puede decir estas palabras tan hermosas en medio de una circunstancia tan dolorosa? Esto es debido a que el profeta trae algo a su corazón. El profeta recuerda algo para sí mismo. Y lo que él recuerda son las misericordias del Señor como algo que jamás han terminado y las bondades de Dios como algo que nunca han fallado. Nosotros cuando pasamos tiempos de dificultad, y no sé si a usted le ha pasado esto, a mí me ha pasado varias veces, nosotros tenemos un diálogo interno en nuestra mente, en nuestro corazón. Y empezamos a vacilar dentro de nuestra mente hacia dos direcciones. O le damos más lugar al problema en nuestra vida y vemos que el problema es una dificultad tan grande que no vamos a superar nunca, o nuestra mente se va hacia Dios. Y decimos, Dios es mucho más grande que esta dificultad que yo estoy teniendo. Pero todos caemos en esto, en alguno de estos dos lugares. El problema es que cuando dejamos que sean las circunstancias las que nos dicten qué sentir o qué pensar, entonces nos vamos a hundir en nuestra prueba. Entonces vamos a ver la circunstancia aún mayor. Pero si es que decidimos hablarnos a nosotros mismos, a nuestra propia alma, a nuestro propio corazón, sobre las verdades que nosotros tenemos en las Escrituras, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros no estamos a la merced de la suerte, no estamos a la merced del destino o de las circunstancias, sino que estamos bajo el paraguas de la misericordia y de la bondad y de la soberanía de nuestro Dios. La palabra que usa aquí Jeremías para hablar de misericordias es la palabra Gesed, y nosotros tenemos que ser expertos en esta palabra. ¿Por qué? Porque la vimos un montón de veces en el libro de Ruth. Esta es una palabra que aparece repetidas veces en este libro, y es una palabra difícil de interpretar, porque necesitamos muchas palabras en español para llegar al concepto de Gesed. Pero esta palabra tiene que ver con un amor de pacto que Dios tiene para con los suyos. Nosotros podríamos traducir esta palabra como lealtad al pacto o misericordias del pacto. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, Dios le prometió por su propio nombre que él iba a cumplir la promesa. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 6, versículo 13, fíjense cómo lo presenta el autor. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Dios hizo la promesa y juró por su propio nombre. Y si avanzamos hasta el versículo 16 al 18, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, ¿qué cosa? Un juramento. Para que por dos cosas inmutables, o sea, su pacto y su juramento, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, hermano, hermana, si Dios prometió,
Dios lo va a cumplir. Si Dios prometió, Dios cumplirá. El Señor no se mueve por sus emociones como nosotros. El Señor no se mueve por cómo amaneció en la mañana. Si está de buenas o está de malas, entonces voy a cumplir mi pacto o no. Nosotros somos así. Nosotros nos comprometemos con hacer algo, pero ese día, la verdad que no tengo tantas ganas de ir a la iglesia, así que no voy a ir. La verdad que yo sé que me comprometí con este hermano, pero lo voy a aplazar para la siguiente semana. Nosotros somos así. Nosotros variamos en nuestras promesas, pero Dios no es así. Si Dios dijo que va a hacer algo, Dios lo va a cumplir. Y en algún momento de la eternidad pasada, que nosotros desconocemos totalmente esto, Dios el Padre habló con Dios el Hijo y le prometió una nación, un pueblo para sí. Y si usted es un hijo de Dios, usted estaba dentro de esa promesa, dentro de ese pacto. Y en este momento difícil para el pueblo de Israel, Jeremías entonces recuerda la inmutabilidad del carácter de Dios. Dios no cambia. Dios no varía según sus emociones. En medio de esta situación, Jeremías recuerda que Dios es un Dios inmutable y esto trae consuelo a su alma, porque Dios lo prometió que lo iba a cumplir y Dios lo va a cumplir. Si Él prometió guardar su pueblo, guardar el pacto que Él tenía con su pueblo, Él lo iba a hacer. Y por sus misericordias, por las misericordias de Dios, estas misericordias jamás terminan. Porque no depende de nosotros, sino que es Dios. Dios prometió y Dios lo va a cumplir. Hay otro ejemplo que es muy parecido a lo que estamos viendo en este cambio en la perspectiva de un profeta, que es el salmista Asaf en el Salmo 77. Él hace exactamente lo mismo que Jeremías, lo que está haciendo acá. En medio de un momento de adversidad, él recuerda cómo el Señor ha sido en el pasado y cómo Él ha sido fiel con su pueblo. Fíjense en el Salmo 77, versículos 7 al 10. Dice, ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. De nuevo, esto es tristeza. Yo no sé si usted está en este momento. ¿Dios, estás ahí realmente? Quizás tu misericordia cambió. Quizás ya no me amas como me amabas antes. Pero fíjense el versículo 11 en adelante. Me acordaré de qué cosa? De las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. En el momento de aflicción, en el momento de prueba, el creyente debe volver su mirada a las misericordias pasadas del Señor y recordar las promesas que Él nos ha dejado para aquellos que somos sus hijos. Sus misericordias jamás terminan, dice Jeremías, y nunca fallan sus bondades. Esto no tiene fecha de caducidad. Si usted agarra una leche cuando ya se pudrió, ya pasó su fecha de expiración, ya huele mal, no lo puede usar, lo tiene que tirar. Pero así no es con las misericordias y las bondades de Dios. Duran para siempre, no se acaban. Y esta palabra que usa Jeremías, bondad, dentro de este pasaje, viene de un término que significa vientre. De la misma forma que una madre cuida a su hijo en su vientre, Dios cuida de todos sus hijos, con esa compasión, ternura, amor, cuidado y delicadeza. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios cuida de sus hijos para siempre.
Y lo más maravilloso de todo esto, dice Jeremías, es que estas misericordias y estas bondades del Señor se renuevan cada mañana. Ahora, no es como que esto necesite ser perfeccionado, no es como que Dios necesite trabajar más en sus bondades y en su misericordia y por eso las renueva, no. Es porque su amor se va renovando cada día hacia nosotros. Apenas el sol sale, nosotros vemos las misericordias y las bondades de Dios renovadas. Esto es como cuando un padre con su hijo recién nacido pasa una noche terrible, y yo he vivido eso, en donde ya no quiero más batalla, pero al otro día veo la cara de mi hija y todo cambia. Se renuevan mis fuerzas, se renueva mi amor hacia ella, a pesar de que la noche fue terrible. Así es el Señor renueva sus bondades y sus misericordias con nosotros. Y si usted experimentó las misericordias y las bondades de en este año, que yo estoy seguro que fue así, tenga por seguro que lo seguirá experimentando para este año que viene. Porque Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando allí presente. Y eso es lo que dice Jeremías en el cierre del versículo 23. Dice, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Jeremías estaba hablando de términos teológicos al principio, pero la teología se transformó en doxología. Estaba hablando acerca de Dios, pero ahora está alabando a ese Dios. Y así tiene que ser, hermanos. Mientras más aprendemos de Dios, más debemos adorar a ese Dios. Si es que no es así, es un conocimiento vano, que solamente está inflando nuestra cabeza. Pero nuestra teología nos tiene que llevar a adorar más a nuestro Dios. Y eso es lo que hace Jeremías. Jeremías se maravilla en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de lo que el Señor es y ha sido a lo largo de la historia, y eso lo lleva a adorarle. Y dice, grande es tu fidelidad. Hermano, amigo, si tú el día de hoy te sientes abandonado por Dios, ¿sientes que Él no ha estado contigo en esos momentos más difíciles de este año? ¿Sientes que estás cerrando un año horrible, pésimo en todas las áreas de tu vida? Yo te invito a que tú vuelvas a recordar las misericordias y las bondades de nuestro Dios. Y que eso te lleve a adorar a Dios, porque nuestro Dios no cambia. Y sus promesas son para siempre, para nosotros. Y que eso sea lo que nos sostenga este próximo año, hermanos. Ahora el pasaje continúa y Jeremías sigue hablando acerca a su interior. Él habla a su corazón de estas verdades. Y dice el versículo 24, el Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. En segundo lugar, vamos a ver que en medio de la aflicción, en medio de la prueba de la vida, nosotros podemos recordar que nuestra porción es el Señor. Jeremías, cuando estaba escribiendo esto, posiblemente traía a su memoria la división de las tierras de Israel hacia las tribus de Israel cuando ellos estaban en Canaán dividiendo las tierras. Y los sacerdotes y los levitas no tenían tierra. ¿Por qué? Porque el Señor era su porción. Fíjense en Números capítulo 18, 20. Dice, entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrán posesiones entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Es como que Dios le estaba diciendo a estos levitas, no les voy a dar tierras, les voy a dar algo mejor, a mí mismo. Y yo voy a estar con ustedes para siempre. Yo seré su todo. Y David expresa esto mismo en el Salmo 15, 5 y 6. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Y de nuevo, Asaf, cuando él estaba viendo que los impíos prosperaban alrededor suyo, en el Salmo 73, 26, dice lo siguiente, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Podemos decir eso, hermanos? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero
Dios es la fortaleza de mi corazón. ¿Y qué cosa? Y mi porción para siempre. Hermanos, nosotros podemos tener nada en este mundo, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Nuestro corazón puede estar desfalleciendo. Nuestros huesos pueden estar siendo quebrados. Las aflicciones de la vida pueden estar golpeando la puerta de tu casa, pero nosotros podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Y Él es nuestro todo. Él es nuestra porción. Jeremías estaba viendo cómo el pueblo estaba siendo destruido. Jeremías estaba viendo cómo las personas estaban matando a miles y miles de personas, adultos y niños. Cómo literalmente el pueblo de Israel se estaba quedando sin terreno. Pero aún así él puede reconocer que su porción es el Señor. Y esto nos hace un llamado a nosotros, de que nuestras circunstancias no debiesen cambiar cómo actuamos y cómo pensamos. Jeremías, en el peor momento de la historia de Israel, pudo sentarse y pudo alabar a Dios y recordar que Él es el todo del pueblo. El problema es que nosotros muchas veces nos olvidamos de esto. Y cuando viene la tempestad a nuestra vida, cuando viene la aflicción, nosotros buscamos en nuestros ídolos la solución a nuestros problemas. Cuando viene la prueba económica, lo primero que hacemos es mirar nuestra cuenta bancaria para poder solucionarlo. Cuando viene la prueba, vamos y pedimos ayuda a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestro psicólogo, a nuestros amigos, a todos menos a Dios. Acudimos a todo el mundo en medio de nuestra prueba, pero menos a Dios. Por eso, tal como Jeremías, lo que tenemos que hacer es predicarnos a nosotros mismos, predicarnos a nuestro corazón, a nuestra alma, la verdad de que Dios es nuestro todo. Dios es nuestra porción. Y con eso nos debiese bastar. Podemos confiar y descansar en sus promesas y en su palabra. Si Él prometió guardarnos, Él nos va a guardar. Si Él prometió cuidarnos, Él lo va a hacer. Jeremías no sabía el futuro. Jeremías no sabía cómo, después de esta destrucción, Dios aún así iba a seguir con su plan de redención para que de la tribu de Judá nazca aquí el Salvador para la nación. Jeremías no sabía lo que iba a ocurrir, pero él creyó en fe en que Dios iba a cumplir su promesa. Y nosotros hoy, viendo que Él ha sido tan fiel a sus pactos y a sus promesas, que preservó el linaje prometido, que envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros, que derramó toda su ira sobre su Hijo para que nosotros ahora podamos tener acceso al Padre, con mayor razón debiésemos confiar y descansar en ese Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Él es nuestro todo, nuestra porción. Y eso tenemos que recordárnoslo a nuestra propia alma. Pero Jeremías, al finalizar, agrega una última cosa que me gustaría destacar. Y es algo mucho más práctico que ahora el profeta nos va a decir. Entendiendo que las misericordias del Señor jamás terminan, que sus bondades nunca fallan, que son nuevas cada mañana y que Él es nuestra porción y nuestra herencia. Entonces, como resultado de haber entendido todo eso, debemos esperar en silencio por la salvación del Señor. Y eso es lo que dice el versículo 25 y 26. Dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar ¿en qué? No escuché. En silencio. La salvación del Señor. Jeremías reconoce que Dios es bueno. Pero ¿cómo, Jeremías? Si hace unos versículos estabas desconsolado, atribulado por lo que Dios estaba haciendo en su ira. Sí, pero luego de reflexionar,
puedo ahora decir que Dios realmente es bueno. Jeremías reflexionó sobre la misericordia y la bondad de Dios, sobre su carácter inmutable, sobre su salvación, y entonces la conclusión a la que él llega es: Dios realmente es bueno y vale la pena esperar por la salvación de Él. Y esto sí que es algo que a nosotros nos cuesta, esperar en silencio. Cuando vemos injusticia a nuestro alrededor, lo primero que hacemos es saltar para defender nuestros derechos. Cuando vemos ataques personales hacia nuestras vidas de personas que están alrededor de nosotros, hacia nuestra reputación, rápidamente nos levantamos y nos defendemos y lanzamos toda la caballería. Cuando vemos que todo se desmorona a nuestro alrededor, gritamos por auxilio al mundo, cuando en verdad, dice Jeremías, que tenemos que permanecer en silencio esperando por la salvación de nuestro Dios. Ahora, esto no viene sin antes recordar el carácter de Dios, y eso es lo que hizo Jeremías. Gracias a eso podemos confiar en Él. Imagínate que te piden confiar en un juez que es corrupto y malo, eso sería imposible. Pero Jeremías recordó que Dios ha sido fiel con su pueblo y eso le da paz y esperanza para poder esperar en silencio por la salvación que Él iba a dar. Y de nuevo, Él no sabe cómo lo iba a hacer. Jeremías no sabía el futuro. No sabe cuándo Dios iba a actuar. Jeremías no sabía a la manera en que Dios lo iba a hacer, pero sí sabía que Dios iba a actuar e iba a salvar al pueblo. Y al entender eso, entonces, él podía esperar en silencio por la salvación de Dios. Hermanos, nosotros hemos visto la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas en este año. Amén. ¿Usted ha visto la fidelidad de Dios en su vida? Y puede que no haya sido su mejor año, pero yo no tengo dudas de que Dios ha sido fiel con usted, porque Dios es fiel. Hemos comprobado que Dios cumple sus promesas. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace hasta el día de hoy con nosotros. Nosotros hemos visto que Dios ha sido misericordioso y bondadoso en nuestras vidas. Y al reconocer todas estas cosas, al reconocer que Dios es un Dios inmutable, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces nosotros podemos descansar en silencio en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque Él vendrá y nos va a salvar. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Hermanos, que este año que inicia, no olvidemos que tenemos a un Dios que prometió cumplir su obra en nosotros. Y por supuesto que van a venir pruebas. Por supuesto que van a venir aflicciones, permitidas por Dios incluso. Pero no olvidemos también que Dios sigue siendo fiel a su pueblo y que sus misericordias se renuevan cada mañana para sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué tremendo lo que hace Jeremías en esta porción. Al ver tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desolación, él por supuesto expresa el clamor del pueblo y su propio clamor hacia ti. Pero en un punto él entiende y recuerda que tú eres un Dios fiel con su pueblo. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios bondadoso. Tú eres un Dios inmutable. Tú eres un Dios fiel. Y por eso el profeta puede esperar en silencio por tu salvación. Señor, que este año que inicia podamos descansar en tu soberanía, en tu cuidado, en tus promesas, en tus pactos hacia nosotros. Gracias, oh Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo y porque tenemos a este Dios tan grande y tan misericordioso con nosotros. Te alabamos y adoramos tu fidelidad en este día. En el nombre de Jesús, amén.